Bueno, hermanos, Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por tener la oportunidad de compartir con vosotros y también gracias a vosotros por darme permiso de compartir aquí algo tan íntimo como es la palabra del Señor, la revelación de Dios para nuestras vidas, para nuestra salvación, pero también nuestro crecimiento y nuestra exhortación. Me gustaría compartir con ustedes esto que he puesto por título El manifiesto de Jesús de Nazaret. Ahora está de moda en los manifiestos. Cuando surge una teoría, cuando surge un plan o alguien tiene quiere decir algo, hace un manifiesto, ¿no? Y Jesús va a hacer un manifiesto, lo va a hacer en Nazaret, y eso lo tenemos en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Hermanos, tengo el deseo de compartir con vosotros sobre el perdón de Dios y cómo hace que nosotros seamos perdonadores, cómo actúa el Espíritu del Señor en nuestra vida y nos transforma de tal manera que tenemos deseo de perdonar. Ya no es una obligación, un mandato, como lo dice en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, sino es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Quiero compartir con ustedes sobre el servicio a los santos, cómo el Señor nos impulsa también a servir y cómo hace que esto no sea esperando una recompensa, sino como una necesidad de agradecimiento a Dios. Nosotros nos servimos para que Dios nos devuelva o para que la gente nos devuelva. Lo hacemos porque amamos la creación, amamos lo que el Señor pagó con su sangre, e inclusive lo que Él creó con sus manos y le rechaza. Y también amamos esta creación, amamos la naturaleza, amamos el universo. Lo admiramos por lo que Él ha hecho. También querría compartir con ustedes sobre la santificación, cómo nos hacemos fiables a través del testimonio y podemos hacer un evangelismo activo, demostrando que creemos y permitiendo que ese fruto surja de nuestras vidas. Tengo tantas cosas para compartir, pero leyendo esto encontré un tropiezo que me ató y quiero compartirlo con ustedes porque es algo conocido, es algo que ustedes y yo lo conocemos. Pero la pregunta sería, ¿esto lo hemos dicho esta semana? ¿Hemos compartido esto en la semana pasada? El manifiesto de Jesús, las palabras de Jesús, las más importantes que Él escogió para decir en su barrio, a la gente que más amaba. Si bien el ministerio empezó a moverlo antes, cuando Él va a su casa, cuando Él va a su barriada, a sus vecinos, Él quiso decirle lo más precioso que tenía para ellos. Y eso nos lo transmite a través de su palabra hoy a nosotros. Jesucristo no se preocupó por cumplir una lista que había en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser el Mesías. Jesús no dice, mira, acá estoy yo, acá está escrito. Todo eso fue escrito para que cuando Él aparezca nosotros no tengamos duda de que era Él. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es que Él tiene que sacar y decir, yo, mira, soy el que nació en Belén, yo soy el que tal y tal cosa, ¿no? Todo eso estaba escrito para que cuando aparezca no tengamos duda de quién es. En este mensaje vamos a ver algo tan bonito y también tan difícil de creer que su propio pueblo lo rechazó. El mismo pueblo de Nazaret no lo creyó. Quizás porque todavía Él no había muerto en la cruz. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos, que sabemos que Él pagó con su sangre por lo que Él dijo. No solamente como el Cordero, sino también para que tengamos seguridad de que sus palabras son verdaderas. No era una persona que hablaba cosas bonitas como otros pensadores griegos, como otras filosofías. Él debía morir. Y de esa manera iba a quedar claro para nosotros que era todo esto es verdad. Voy a poner cronómetro para tener un poquito de idea cómo va el tiempo. 700 años antes se había hablado de dónde iba a nacer, inclusive que Él iba a ser Dios con nosotros, Emmanuel. La presencia de Dios iba a estar en el Mesías.
En contexto breve, Jesús habla en la sinagoga, viene luego del desierto. Recordemos que cuando Él va al desierto, vamos a leer primero la palabra, ¿qué le parece? ¿No? Los que tienen Biblia, vamos a leer en capítulo 4, versículo 18 al 21, y luego vamos a ver algunos textos de delante y de atrás. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo di al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hay palabras bonitas en la Biblia y de verdad que cada vez que un predicador tiene la oportunidad de compartir, siente la tentación de decir esto es lo más importante, porque de alguna forma lo estamos exponiendo y es muy importante lo que exponemos. Es la palabra que necesitamos para nuestra vida y es la palabra que transmitimos, no solo para los que conocen ya el camino, como vuelvo a decir, de repetir muchas cosas. Lo que voy a compartir es algo que vosotros, la mayoría, ya lo conocéis. Pero no quiero hablarle de teología, quiero hablarle de vivencia. Quiero hablarle de la experiencia, de vivir esas palabras. Estas palabras nacen del corazón de Dios mismo. El amor de Dios se manifiesta de manera de que entiende el sufrimiento del ser humano. Y te puedo decir una buena receta de cocina, pero si tú no preparas esa comida no la vas a disfrutar. Jesús nos enseña a que confiemos en Él y que vivamos las palabras que Él nos dijo. Podemos entenderlo teológicamente o podemos quererle y amarle por la relación que tenemos con Él y comprobar que sus palabras son verdaderas. Volvemos. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el capítulo 4, versículo 1, dice que fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto. Y en el versículo 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Una diferencia, fue llevado por el Espíritu y ahora viene, pero ya en el poder del Espíritu. Por eso él cita esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La importancia de querer hablarle a su pueblo, él tenía que estar preparado y aunque a veces leemos esto por separado, debemos ver que está unido a un contexto. Más sabiendo que a Lucas le gustaba investigar, ¿no? Esto es el Evangelio de Lucas, y tiene una estructura en su mensaje. Antes de dar ese mensaje, Jesucristo iba a capacitarse por el poder del Espíritu. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Aunque el Espíritu reposaba sobre él, aquí dice claramente que viene en el poder del Espíritu. Él cargó las pilas, ¿no? Tuvo un baño de multitudes que se lo dio su Padre al enfrentarse a Satanás, y vamos a ver cómo aquí va a dar una lista de cosas que nos señala por qué tuvo que haber ido al desierto primero. Entonces dice que el Espíritu del Señor está sobre él, todo el poder del Creador. El Dios Todopoderoso que hizo todo el universo, todo el poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Y todo ese poder activo para estas 5 cosas. 5 cosas que si no fueran reales, nosotros no estaríamos aquí. 5 cosas que nos provocan la necesidad de compartirlo. Y por eso digo en esta semana, porque esta sociedad necesita este mensaje. No solo lo necesitó en aquella época, no solo porque Dios el Creador sabe lo que le hace falta al hombre. Y presenta algo tan sencillo y algo tan fácil que casi sería imposible de rechazar. Pero vemos que en efecto se puede rechazar. En el contexto vemos que el pueblo de Israel, que los judíos de Nazaret lo rechazan. La sinagoga misma, ¿no? Empezaban a decir cosas bonitas y después decían, en el contexto lo podés leer lo que no lo habéis leído nunca. El mensaje este se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2, y también en el capítulo 58, versículo 6.
Es claro y entendible. Hay pocas partes de la Biblia que son muy sencillas de entender. Así que voy a tratar de no complicarlo, sino de seguir manteniendo esa sencillez. Pero también es desafiante y requiere una respuesta. Y estas solo 5 cosas que quiero compartir, quiero señalarle. Jesús se presenta como señalado y capacitado con todo el poder del universo sobre él, el poder del creador del universo. El Espíritu está sobre él y está ungido, está señalado. Es él el que lo puede hacer, no es otro, es él el que lo puede hacer. Y lo primero que dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres. En Isaías dice abatidos. ¿Por qué los pobres? Solo los que tienen cobijo y alimento, o los que han mendigado, los que les ha faltado, algo de eso lo entienden. ¿Qué es un pobre? ¿Por qué Dios, por qué Jesús estaba tan interesado en los pobres? Yo no sé si habéis pasado necesidad alguna vez. Si os ha faltado algo físico, si os ha faltado abrigo. Al venir de un país tan desequilibrado y con tantos movimientos como es Argentina, y quizás los mayores de aquí puedan recordar su infancia y las cuestiones básicas por las cuales hoy en día parece que no son necesarias. Si habéis tenido alguna vez la duda de dónde vais a dormir, si alguna vez te diste cuenta que no podías pagar una factura o el alquiler o la letra, si alguna vez te diste cuenta de que algo faltaba para solucionar el día a día, y esto se le suma más a un padre de familia. No quiero decir que una madre no se preocupa, una madre se preocupa, pero lo que pasa es que la madre más fácil le dice al papá. Y el papá no tiene otra cosa que hacer que buscar al padre. Tú lo puedes buscar también y vosotros la buscáis, pero no sabéis la carga que se produce en un hombre. Solo los hombres lo entendemos. Cuando vine a España el primer día no sabía dónde iba a dormir. No quiero hablar de mí porque no interesa lo que tú has vivido, pero sí es bueno contar el testimonio. Es bueno contarle el testimonio a las personas que no saben quién es Jesucristo. Entonces le podemos decir con claridad, mira, yo he comprobado que el Espíritu del Señor está sobre Jesucristo y Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué quiere decir esa buena nueva? Buena noticia nada más, mira, no pasa nada, se va a arreglar. Y sí, se arregla. Parece que es superficial. Parece que es unas palabras sueltas, rápidas, dichas. Pero cuando uno tiene realmente necesidad es cuando realmente se comprueba, vive, que esas palabras son verdad. ¿Cómo no acercarse a un hombre que te está diciendo que está preocupado por los pobres? Le podemos pedir a los presidentes, ¿no? A los reyes. Le podemos pedir a cualquiera. Pero a ver cómo responden. Los que han mendigado lo entienden. Los que al nacer o perder por cualquier motivo el bienestar lo saben. La falta de futuro, la falta de ilusión, la falta de justicia. Jesús dice, los pobres de espíritu en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados sois. Y Jesús es anunciado a los pobres. También lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 5, cuando recordamos el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? A los pobres anunciado. A Dios le interesa a los pobres. Fíjate cómo le interesa a Dios los pobres y la importancia que debe tener un creyente que le tiene que interesar los pobres. Le tiene que interesar el que está padeciendo, la que está padeciendo. Somos testigos porque hemos sabido que Dios nos ha protegido y nos ha brindado nuestras necesidades, nos las ha cubierto. Recordad que Jesús está en el desierto, ¿no?
También hemos sentido el desprecio. Sí, es verdad que cuando estábamos en Granada, no sé si lo conté para no repetir, pero repartíamos bocadillos a los indigentes, ¿no? Y teníamos oportunidad de verlos, de donde viven en la calle. Yo buscaba la excusa para saber dónde ellos vivían y llevarle una bolsita con un bocadillo y 4 cositas, que en realidad no hay tanta necesidad de comida, sino más de afecto, de cuidado, de estar presente cerca, de hacerles saber que no son invisibles. Y pude ver como un muchachito de 22, 23 años, lituano, en un rellano de un banco cerrado, estaba preparando su cama, con unos cartones, muchacho normal, con unos cartones, y buscó una manta y se estaba cubriendo, y la gente pasaba, ¿no? Iba, venía, y me pude acercar a él, ¿no? Y notaba eso. Y yo cuando fui a casa me conmovía, ¿no? Sabiendo que tengo a mis hijos durmiendo bajo un techo y abrigados. Y mi pregunta a ese muchacho fue, ¿tus padres saben que estás aquí? Y me dijeron que, él me dijo que no. Mis padres no, ellos piensan que estoy de vacaciones. Y me volví preguntándole al Señor, ¿no? Y decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me hizo entender con su palabra, tú no tienes que hacer nada, el que lo va a hacer soy siempre yo. Tú muéstrale quién soy yo. Y realmente Él es el que se preocupa por los pobres. Nosotros podemos hacer algo, podemos ayudar, podemos mitigar, pero el que va a estar con el pobre, el que va a solucionar los problemas del día a día, o va a dar descanso si no lo soluciona, va a manifestar que está con él, con ella, es Él. Imagínese a Dios como un padre que no descansa si su hijo está en necesidad. Querría presentarse y decirle que yo los veo y tengo buenas noticias. Dios da a esta humanidad todo lo que necesita, la lluvia, como acababa de orar nuestro hermano, el sol. El hombre lo usa para someter a otros. Los beneficios económicos que tiene una nación o lo que tiene un pueblo o lo que tiene una empresa, lo usa para sentirse más cómodo y más segura. No lo hace para compartir. Una multinacional lo que más quiere es tener resultados, quiere crecer. Y no le interesa si se le paga menos, porque realmente es matemático, ¿no? Mientras menos pago, más voy a ganar. Y no se interesa por el bienestar de las personas que les paga. Después, bueno, habrá algunas obras benéficas, altruistas, y se llevarán un poco de ego, inclusive al ser generosos y darle a los necesitados. Pero previamente van a quitarle. ¿Cómo piensa un padre cuando un hermano no solamente no se preocupa por su otro hijo, sino aún le usa? ¿Cómo no va a estar preocupado Dios por los pobres? ¿Cómo no va a ser ese mensaje de Jesucristo? He venido a traer buenas nuevas a los pobres. Yo los veo. Yo me voy a preocupar por vuestra necesidad. La riqueza de este planeta permite que se pueda compartir. Pero no siempre se hace así. Nosotros sabemos que Dios nos cuida. Nosotros los creyentes, los que le seguimos, sabemos que recurrimos a Él, podemos hablar con Él. Cada noche podemos decirle, Señor, mira que necesito esto. Y sabemos que Él no hace descansar. Pero el que no lo sabe, ¿cómo descansa? Es nuestra necesidad compartirlo. Hay muchas palabras que hablan y provocan nuestra oración. El mensaje supera el egoísmo humano. La palabra de Dios está por encima de la depredación y actúa en el cuidado de sus hijos de una manera sobrenatural. Fijaos cuando dice Mateo, vosotros lo conocéis de memoria, el versículo Mateo 6, del 31 al 33, en el 33 dice, buscad primeramente el reino, ¿no? Y todo lo demás os será añadido.
Y habla de las necesidades, está hablando de no afanéis por el abrigo ni por la comida, no os preocupéis. Nosotros lo hemos comprobado, pero la gente no lo sabe. Hay gente necesitada cerca de nosotros y si no lo sabemos tenemos que decirle, Señor, mira, tú lo sabes. No quiero hablar de salvación, estoy hablando de necesidad de proclamar el Evangelio. Si son salvos o no son salvos se encarga el Señor, pero a mí me mandó a predicar y yo tengo que compartir el Evangelio y tengo que decir lo que Jesucristo proclamó en su manifiesto. Tú también, ¿no? Estamos juntos en esto. Hay más palabras. Está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid, se os dará, llamad, os abrirá. Son palabras que tú y yo las conocemos. Los que no la conocen son los que la necesitan porque todavía no saben quién es el Salvador. Fijaos que Dios está preocupado por los pobres. Jesucristo lo menciona mucho en su palabra. Y vamos a ver por qué todo esto está hilado. Son 5 cosas y la última es el año agradable. Tiene que ver también con el desierto. ¿Cuál fue la primera palabra que usó Satanás para decirle a Jesús? ¿Que convierta qué? Estaba en ayuno, no tenía comida. Era un pobre que no tenía para comer. Le dice, convierta esta piedra en pan. Ahora está hablando, el Espíritu me ha enviado a dar buenas nuevas. No solo el pan vivirá el hombre, sino de su palabra. En ella encontramos la verdad. Dice que también a sanar los quebrantados de corazón. Yo creo que estas palabras son súper claras, porque tú y yo las hemos vivido. Podemos expresar con nuestras propias palabras qué significa ser un quebrantado. En hebreo, que vamos a ver después que habla de la Septuaginta, lo que está usando Lucas, no está usando la palabra en hebreo, el Antiguo Testamento, habla de vendar las heridas, a vendar las heridas. Vendar y quitar y volver a vendar, cuidar. No tengo aquí, así tengo un enfermero, que mejor. Hay enfermero. Pensaba en Josías, pero tenemos. El curado de una herida requiere que se limpie esa herida, que se ventile, que se verifique, que se le coloque algún ungüento, una pasta de higo. Hoy tenemos mejores medicinas. Pero vendar y revendar. La palabra no está diciendo solamente a sanarlo y vete para tu casa. Hasta que no se te cure esta herida, yo voy a estar contigo. Jesús dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a curar las heridas, lo que está roto. Sin vergüenza puedes acercarte a Él. Solo Él íntimamente, sin necesidad de que se lo cuentes a nadie. Él sabe lo que es tu dolor. Es bueno compartir lo que te duele, pero no es necesario. Él conoce toda tu historia, las circunstancias, los detalles. Sigamos viendo el proceso. Primero el pobre y luego al que está lastimado. Los pobres tienen una necesidad básica y luego tienen una necesidad afectiva, los que se han roto. La necesidad del cuidado. Aquí está hablando de los que están heridos en el alma, los que han sufrido en su infancia. ¿No te ha pasado que a veces no tenés con quién contar estas cosas? ¿A quién le vas a decir? ¿Quién va a entenderte? A veces queremos hasta justificarnos. Pero es que es nuestra vida. Es que no hemos vivido la vida de otra persona, hemos sufrido nuestra propia vida. Y en esa vida se van incorporando situaciones, se va cargando en nosotros cosas, se nos va lastimando y las heridas que no se curan provocan más daño. Jesús dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Me ha ungido para dar buenas nuevas y me ha enviado a sanar. Está hablando de la lista de su misión. Una cosa es ser enviado
Otra cosa es ser ungido. Él lo tiene que hacer. Es su trabajo sanar nuestras vidas. ¿Cómo no lo va a querer hacer? Volvamos a mencionarlo a Él como Padre. Como un padre no se va a preocupar por una herida que no sana de su hijo. Una madre. ¿Cómo no va a querer dejar todo lo que está haciendo para hacerlo? Todo lo que cargamos de nuestra infancia, del colegio, hablando del bullying, ¿no? De los amigos, todos los dolores de nuestra juventud, del trabajo, de la familia, todo lo damos y alguien lo rompe. ¿No te han roto? ¿No se ha roto tu corazón alguna vez en tu vida? Pues sí, muchas veces. Pues fíjate qué precioso que Jesús viene y dice, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a arreglarlo. Y fíjate qué fácil que es creerle y qué fácil es no creerle. Porque por eso hay gente que es atea. Pero aún lo peligroso es que dentro de las personas que seguimos a Jesucristo no recurramos o no proclamemos esto. O no digamos a la gente, mira, hay una solución para tu vida. No la quiero saber, si me la quieres contar no pasa nada. Yo estoy preparado para callarme. Amén. Qué bueno que lo digamos, porque debemos callarnos. Si alguien nos cuenta algo de su dolor, debemos callarnos. Por eso no tenemos con quién hablar. ¿A quién le vamos a contar? Si lo primero que vamos a ver es que se va a hacer público. Ya bastante vergüenza pasamos cuando éramos niños o en las circunstancias que hayamos pasado. Para los que tenemos memoria, esto es una tortura. Yo me acuerdo de 2 años de vida. Dice, no, es imposible, porque a los 3 años se empieza a formar los recuerdos. Pues a mí cuéntame lo que quieras, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que fui a visitar a mi abuelo y me acuerdo de frases, situaciones que pasaron en ese momento, que no fueron muy trágicas. Estaba en una cama en el hospital, él tenía sangre en su pierna y unas frases que cruzaron con mi madre en otro idioma que todavía yo no entendía, que sería en alemán o en polaco, y un desprecio de mi abuelo hacia mi madre y hacia mí, que yo fui el primer nieto, la alegría de la casa. En un momento fui un angelito, miren lo que se convierte la gente con el tiempo, y eso notarlo, ¿no? Y salir afuera y mi madre ponerse a llorar y le digo, ¿por qué lloras? Y me dice ella, porque la vida es linda. Esta cursilería que decimos los latinos, lindo, linda. La vida es bonita. Y digo, pero si la vida es bonita, ¿por qué llorar? Es que no... La mente de un niño. Pues yo me acuerdo de eso, y claro, y cosas que van marcando tu vida. Qué bueno que alguien la pueda arreglar, hermano. Menos mal que surgió el Señor. Si no, nos estaríamos matando más de lo que lo estamos haciendo. Menos mal que eso afecta nuestra vida de manera de que nos capacita para poder vivir con cicatrices, pero ya no sangrando. Aquí no ocurrir cuando estamos heridos. Solo Él tiene las manos lo suficientemente limpias para curarnos. Las lavó con su propia sangre. Solo podemos confiar en alguien que sufre por nosotros. Alguien que no nos pide nada a cambio. Alguien que lo hace porque nos ama, de verdad. Mateo 11:28 dice, venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. No nos callemos, hermanos, porque nosotros lo conocemos. Tenemos que contárselo. Cuando hay problemas ahí en el colegio, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas, buscar que el Espíritu, que el Señor nos dé la oportunidad para poder hablarlo. Tenemos temor y es normal. Lo más probable es que nos diga, mira, métete con tus cosas. Pero igual las personas después lo piensan, lo escuchan. A mí me han espantado los indigentes, llevándole a uno que está mal de la cabeza, ¿no? He pasado muchas experiencias. Y me han espantado, me ha dicho, aléjate, aléjate. Y luego en otro momento se me acercó y me pidió perdón. Una persona que estaba mal de la cabeza, me dijo, perdóname, pero es que yo estoy mal.
Vete a saber la cara que yo habré puesto y por qué la necesidad de él querer acercarse después. No hay problema porque te rechacen por hablar de lo bueno que es el Señor. ¿No te has rechazado por cosas malas? Pues mejor que nos rechacen por cosas buenas. Y podemos dar un mensaje que es voluntad de Él. Libertad a los cautivos, dice más adelante, la tercera. Cuando se los capturaba los ejércitos, se los toma de rehenes en los enfrentamientos, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es la oscuridad del bullying. Un cautivo. ¿Veis cuando los ejércitos toman rehenes? ¿Veis ahora cómo nos acordamos del tema de Israel, no? Los rehenes que tomaron los de Hamás. Cómo lo entregan y cómo vivían los rehenes de esto y cómo estaban los otros en la cárcel. Los rehenes, la cárcel, ¿no?, que tenía Israel. Uno puede estudiar, uno puede comer, mejor o peor, pero a los otros, ¿cómo los tenían? ¿Cómo son cuando un pueblo cautiva a otro? ¿Y qué es lo que hace? A los que les gustan los documentales puede ver la Segunda Guerra Mundial, cómo era un cautivo, o cómo se lo fusilaba, o cómo es la historia. Un cautivo tiene la guadaña en el cuello, ¿no? No sabe el tiempo que va a estar, no sabe si van a tener clemencia. Jesús vino a libertar a los cautivos, aquellos que están encerrados. Fíjense que la gente hoy aquí no lo puede hacer, no nos puede meter preso, pero sí nos puede aislar. Nos puede decir, no le hablé, no le hablemos, no nos metamos. O lo hacemos naturalmente como algo de defensa, ¿no? Como un mecanismo de defensa. No le hablamos a una persona porque nos hace un daño. Lo metemos en un cautiverio. Si pudiéramos, lo meteríamos en una caja. Y el Señor vino a liberar a los cautivos. Las personas que somos emocionales, lo sufrimos con más claridad esto. Porque percibimos hasta las brisas. Por las heridas, por las cicatrices, por lo que tú quieras, el Señor nos hizo así. O nos fue haciendo así. Porque al final nosotros creemos que todas las cosas nos ayudan para bien. O sea que si somos lo que somos es porque lo ha hecho. Y si hay cosas que Dios tiene que curar, que las haga. Y la ponemos en sus manos. Pero los que no lo saben, deben saberlo. Dice que la gente tiende a atar para tener seguridad a los cautivos. Es verdad. Si nosotros tomamos prisioneros, pues mejor lo tenemos atado, encerrado, porque es un peligro, ¿no? Un ejército enemigo, no deja ahí suelto por ahí, dando vueltas. Es necesario tenerlo atado. Sin alas, se los controla, sin ilusión, sin vista, sin futuro. Esto es lo que te mereces, no quieras más. Los ciegos en la cárcel. Dice que aquí en el texto que nosotros tenemos, dice, y vista a los ciegos, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. En hebreo, en el capítulo 61, vamos a ver que dice a los presos, apertura de cárcel. La diferencia es porque una traducción está en griego, de la Septuaginta, es la que nosotros tenemos, y Lucas utiliza la Septuaginta, pero en nuestra Biblia está traducida del hebreo, no de la Septuaginta. ¿Por qué? ¿Por qué se mezcla lo de ciego? Porque evidentemente cuando un cautivo está en la cárcel, está en la parte oscura, no puede ver, entonces necesita vista. Pero eso nos lleva a otra reflexión. Vista a los ciegos es justamente tener nuevos proyectos, porque Jesús quiere que nosotros, una vez que nos saca de donde se nos metió o de donde nos metimos nosotros, porque puede ser también que podemos tener una autopercepción equivocada y de ahí viene la depresión y podemos pensar que nadie nos quiere, pero el Señor te ama. Y de verdad, si te ama el Señor, es como que te ame la persona que tú más quieres. O la que tiene, si tú eres la niña de sus ojos. Si el Señor te ama, ¿qué importa si no te ama nadie más? Sí, tú quieres llevarte bien con el mundo, pero es que el Señor te ama y ya está. Y lo que Él tiene son cosas grandes aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Y no necesitamos ya otro afecto.
Suena duro decirlo, pero a veces tenemos que tenerlo claro, porque cuando se mueve el mundo a nuestro alrededor, tenemos que estar seguros de que lo que importa es el amor de Dios sobre nuestra vida. Si podemos sentir amor los unos por los otros, aleluya. Eso es un postre, es una bendición. Es el aceite que corre como por la barba de Aarón. Y eso es bueno. Pero lo más importante es saber que el Señor nos ama y de que Él nos quiere cuidar y que nos quiere restaurar. Nos quiere dar vista para poder salir de ese pozo, de ese agujero. Yo no sé si esto son palabras rápidas, pero ¿te has dado cuenta de esto? Cuando conociste a Jesucristo. Mira, el jueves vamos a tener una fiesta, vamos a tener una reunión y yo quiero que ustedes me cuenten testimonios de vuestra vida y recuerden todas estas palabras. Si hay palabras en las que Dios te ha cuidado en tu pobreza, si hay palabras en las que Dios ha sanado tu corazón, que la puedes contar, porque a veces yo entiendo, hay temor y bueno, me avergüenza, hay mucha gente en común. Y después también si tú te has sentido liberado, liberada del cautiverio. Si has visto que cuando conociste a Jesús no tenías salida. Cuando supiste que era el Señor y de repente ahora ya tenés proyecto de vida y quieres hacer esto y quieres hacer otro. Y ya no importa porque después vienen los mensajeros del enemigo que te los cortan todos, ¿sabes? Porque el enemigo también tiene sus misioneros, sus misioneras y se dedican ahí a tirarte abajo todas las ilusiones. Algunos son un castillo en el aire y está bien. Pero cuando te reducen cualquier proyecto de tu vida a cenizas, qué bueno que el Señor te sigue dando ilusión. Qué bueno que el Señor nos sigue dando cosas limpias y puras para las cuales debemos pensar. Fíjate que para dar vista hablamos de luz. ¿Te acuerdas cuando decía el hijo de Abraham? Dice que se oscurecieron sus ojos. De Isaac, ¿no? Se oscurecieron los ojos. Pues ya no veía. Dice la palabra que es lumbrera a los pies. Es candela. ¿Cómo es? ¿Cómo dice la palabra? Salmo 119, versículo 115. Dice que es alumbra a nuestros pies. Lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino, ¿no? Lámpara a nuestros pies. Es luz, dice la palabra. Nos va a dar luz, vista, nuevas ropas. Se estableció por Cristo. Fíjese que también... esto es libertad a los cautivos y ahora libertad a los oprimidos. La diferencia que tenemos aquí, la cuarta, voy a ir un poquito más rápido, me presiona el tiempo, libertad a los oprimidos. Lo primero es pregonar, porque dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad. Primero es pregonar, anunciar. Lo segundo, a poner, actuar. Es como cuando te avisan. Abren la cárcel, como le pasó a Pedro, y le dice, sal fuera, y dice, esto es una visión. Y no sabía, voy a salir. O como le pasó a Pablo cuando estaba, ¿no?, en la cárcel. Una cosa es que se pueda salir y otra cosa que te saquen. Es distinto. A veces nos acostumbramos a estar encarcelados. A veces nos acostumbramos al ambiente en el que vivimos. Por eso es necesario que se nos dé vista para poder cambiar. Por eso dice libertad a los oprimidos, a pregonar, en la primera dar aviso y ahora hacerlo. Jesús cita aquí Isaías 58, 6. ¿Por qué? Porque ahí dice, vamos a verlo, Isaías 58, 6. ¿Recordáis que ahí está hablando del ayuno? Isaías 58 habla del ayuno. Para los lectores de la Biblia, esto lo recuerdan. En el versículo 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Una cosa es que se abra la cárcel, pero hay que romper las cadenas, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá está hablando de eso ya. A pregonar. Oye, que puede salir. Jesús, ¿qué dijo cuando le dio vida nuevamente a Lázaro? Desatarle y dejarle ir. No, lo llamó, pero venía atado. Habla de cortar. Ya está hablando de romper cadenas, de ataduras. En Hebreos capítulo 2, versículo 4, 15 va a hablar
de todo lo que hizo Jesucristo por nuestra vida en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. A pesar de ser libres, aún hay cosas que cargamos, cadenas largas, pecados largos. Las ataduras son eso, son cosas de nuestra vieja vida, las cuales Cristo nos libera. No somos nosotros, es el Señor. No sé si habéis dado cuenta de que cuando aceptamos a Jesucristo hay cosas que se cambian automáticamente. Automáticamente nuestra mente cambia y ya no deseamos cosas malas. Hay otras que tenemos que seguir paso a paso, caminando con el Señor, y Él la va limpiando de nuestras vidas. Y hay otras que tenemos que estar continuamente pidiéndole al Señor. ¿Por qué está citando capítulo aquí, está hablando del ayuno y está hablando de dejar libre? Recordad que Jesús estuvo con Satanás en el desierto, no estaba muy lejos. Él estuvo en el desierto y Él despojó al enemigo en el desierto, desatar las ligaduras de impiedad. Recordad que Jesús dijo, este género no sale con ayuno y oración. Jesús vino capacitado por el Espíritu para decir todas estas cosas. Jesús es el único que puede romper las cadenas de nuestra vida. Jesús es el único que puede santificar nuestras vidas. El único que puede deshacer el amor al pecado de nosotros. Nosotros, por más que querramos decir y subrayar, insistir, lo que podemos decirle, mira, el Señor lo puede hacer. Tú déjalo, inténtalo, ya lo ha hecho. El único que rompe las cadenas es el Señor. Él despoja a Satanás. Mateo capítulo 17, versículo 21. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Fíjense que Isaías capítulo 14, versículo 16 y 17. Si me queréis acompañar ahí, o después lo leéis, porque los que tenéis en casa la oportunidad de escuchar. Dice 16, se inclinaban hacia ti los que te veían, te contemplaban diciendo, ¿es este el varón, aquel varón que hacía temblar la tierra y que la trastornaba los reinos? Que puso al mundo como desierto, que asoló sus ciudades y que a los presos nunca abrió la cárcel. Está hablando de un símil de Satanás, el rey de Babilonia, pero el único que no quiere dejar salir de la cárcel es el diablo. ¿Sabéis que lamentablemente en nuestro sistema, por lo menos tenemos sistema de justicia? Justicia con minúscula. Entonces metemos en la cárcel a los que cometen delitos. Pero terminado el plazo, no es requerimiento que esté arrepentido. O ahora con la permanente revisable, ¿no? Que alguno me puede explicar mejor eso. Pero si una persona cumple un plazo en la cárcel, si está arrepentido o no, no importa, ya cumplió. Y ya debería ser libre. Aunque bueno, después podemos nosotros escrachar y toda la historia. Pero Satanás no quiere dejar libre nunca a nadie. Y no importa si está arrepentido o arrepentida. Por eso lo tuvo que despojar el Señor. Solamente Él puede romper esas cadenas, porque el reclamo lo tiene. Ha pecado, pero el arrepentimiento es lo que le vale. Y voy a terminar, hermanos, con el año agradable. Lo último que dice es el año agradable. Está en Levítico 25. Voy a terminar rápido porque de verdad ya estamos bien. 40 minutos creo que está bien, y un poquito más. Y fíjense que aquí, en el año agradable, podemos hablar de verdad que cada una de estas cosas podemos hablar mucho. Intenté resumirlo. Y aquí, en el año agradable, en Levítico 25, ¿qué pasa en ese año? ¿Por qué Jesús viene a decir? Y es un resumen de lo que hemos hablado. En el año agradable se liberaba a los esclavos. En el año agradable se cancelaban todas las deudas. En el año agradable se devolvían las propiedades. Y en el año agradable se producía descanso en la tierra. Podemos hacer un estudio de esto. Así que, hermanos, yo le invito a los que quieren predicar de ver lo que es el año agradable. En el año agradable se producía la justicia social, se eliminaba la desigualdad y se tenía un nuevo comienzo. Se recordaba que todo es de Dios. La tierra no será a perpetuidad de nadie, porque mía es la tierra, dice el Señor.
Tu vida no será de nadie, porque mía, dice el Señor. La vida del que no conoce a Jesús todavía no lo sabe, pero es de Él. Y nadie le puede hacer daño. Solo Él puede restaurarla y hacer como dice Job, te olvidarás de tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que ya pasaron. No podés olvidarte de las cosas, pero podés recordarlas sin dolor. No podés olvidarte de la herida, pero podés ver que está restaurada, que tu brazo funciona, que tu pierna puede andar. Para los judíos, Isaías 61 era la manifestación del Mesías de Israel. Cuando Jesús dice esto, está diciendo, yo soy el enviado. Yo soy el deseado de las naciones. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, y que le pidas al Señor la oportunidad, que le pidamos, yo también quiero hacerlo, de dar este mensaje. La salvación es de Jehová, pero la proclamación es nuestra. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ver en tu palabra cosas que al parecer son históricas, pero se han convertido vida en nosotros. Hemos podido experimentar, hemos podido ver el cuidado que tú tienes con estas palabras en nuestro corazón. Cómo te has preocupado por cada una de nuestras necesidades básicas, afectivas, de seguridad. Cómo has manifestado que eres el único en el que podemos recurrir y que realmente tienes una respuesta para nuestra vida. A través de tu palabra nos has dado aliento, nos has recordado lo que tú quieres decirnos a cada uno. Gracias, Señor, porque podemos descansar en esas heridas profundas que nadie puede sanar, como la pérdida de un ser querido, como esas cosas que hemos sentido en la soledad o en la separación de la sociedad, haciéndonos ver a nosotros mismos como miserables, y tú nos has dado un valor que nadie nos lo había dado. Gracias, Señor, por ello. También te queremos pedir que nos dé oportunidad de compartirlo con los que todavía no lo saben, Señor. Señor, sabemos que hay personas que están cerca de nosotros, que tienen su mundo, y a veces pensamos que nuestra vida solamente es importante, pero para ellos es la única que tienen. Ayúdanos, Señor, a poder ser valientes y a tener la palabra adecuada, sazonada con sal, como dice tu palabra, para darle a los que están abatidos, Señor. Que podamos ser útiles en tus manos, Señor, y también seguir fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia. Amén.